Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y nuestro tema para esta tarde nos habla acerca de la verdadera comunión con Dios. La verdadera comunión con nuestro Señor. Y lo que tenemos acá es el final, o ya llegando al final, del Sermón del Monte, que fue dado por nuestro Señor Jesucristo, que tal vez es el más conocido discurso que podamos encontrar, que abarca los capítulos 5, 6 y 7, aquí en el libro de Mateo. Y aquí hay grandes enseñanzas. De hecho, cuando nos vamos al capítulo número 4, en el versículo número 17, justo antes de que el Señor comenzara el Sermón del Monte, Él dijo lo siguiente entonces: cuando comenzó su ministerio público, Él comenzó predicando y anunciando el mensaje de salvación, el mensaje de vida eterna, llamando a los hombres al arrepentimiento y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él habló del reino de Dios, se había acercado, las promesas en el Antiguo Testamento habían llegado a ser una realidad. Y ahora en el Sermón del Monte, entonces, Él va a explicar las verdades acerca de este reino que Él había anunciado, mostrando el camino de la salvación, mostrando lo que era el carácter de un hijo de Dios, mostrando las evidencias de una vida recta delante del Señor. Nos habló de las bienaventuranzas, entonces, cómo entrar a este camino, mostrando la manera cómo acercarnos a Él, para luego entonces enseñarnos cómo caminar en este camino de la vida eterna y de salvación. Ahora, este es un camino exclusivo. No hay otra manera de poder estar en comunión con Dios. No es que hayan caminos alternativos, no es que podamos llegar a tener comunión con Dios fuera del camino que nuestro Señor nos ha trazado y nos ha explicado en este Sermón del Monte, y que luego en muchos otros pasajes también es presentado y claramente mostrado y manifestado con la cruz del Calvario. Y aquí en este pasaje, dado la exclusividad del camino de Cristo, nos va a presentar entonces los efectos de tener otros caminos diseñados por el hombre, caminos diseñados tal vez por la sociedad, por alguna filosofía que venga de muchos años atrás o algo nuevo. Porque cuando analizas cada religión, cuando analizas cada sistema, déjame decirlo así, religioso, fuera del que ha sido trazado por Cristo, te vas a encontrar con un más complejo o menos complejo sistema de obras para poder ganarse el favor de Dios. En otras palabras, responde a la pregunta: cualquier religión fuera del camino de Cristo responde a la pregunta: ¿qué debo hacer yo para ganarme o merecerme el favor de Dios? Porque si hay algo que agrada a los hombres, es merecerse las cosas con el propósito de luego exigir. Entonces, y aquí vamos a presentar algunos puntos, en particular 3, donde vamos a hablar acerca de lo que hace al hombre parte del reino de Dios. Vamos a hablar de las consecuencias de caminos diferentes, ideas erradas acerca de esto, y finalmente vamos a presentar la respuesta de Cristo a todo esto. Entonces, en primer lugar, Cristo nos va a hablar y nos va a aclarar ahora acerca de lo que realmente trae comunión con Dios, que hace al hombre parte del reino de los cielos. Y básicamente es una fe en Cristo total, absoluta, en lo que Él ha hecho en favor de pecadores, pero aquella fe es demostrada en una vida de obediencia. Mira el versículo número 21 del capítulo 7 de Mateo. Entonces: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos.
no tan solo aquel que dice creer, no solo aquel que tiene una profesión, sino añade el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto no se trata de una salvación por obras, por supuesto. No se trata de algo centrado en hacer cosas para lograr algo, como en este caso la comunión con Dios. ¿Por qué? Porque las demandas de Dios, esas demandas perfectas, son imposibles para un hombre dada su condición caída como consecuencia del pecado por desobedecer a su voluntad perfecta. El hombre ha caído en un estado que le hace imposible agradar o cumplir de manera total y absoluta las justas demandas de Dios. Por lo tanto, es imposible que por nuestros propios esfuerzos, nuestras propias obras, podamos nosotros ganarnos la entrada al reino de los cielos. Y en este caso, en particular, tenemos a un grupo de personas que le decían Señor a Cristo. Tenían un conocimiento de Él. Sabían mucho de Él. Un entendimiento cabal de ciertas verdades. Inclusive profesaban con su boca todo esto. Pero había un problema en ellos, que más allá de lo que creían y más allá de lo que profesaban, en su vida práctica, en su vida diaria, no vivían conforme a la voluntad de quien se supone era su Señor, su amo. No vivían conforme a las ordenanzas y mandatos de aquel que supuestamente era su Señor. Decían Señor, Señor, indicando familiaridad, cercanía y tal vez sinceridad en todo lo que ellos pensaban, creían o hacían. Una sinceridad, pero que lamentablemente estaba completamente errada. Ellos creían ser algo, pero la verdad es que no eran absolutamente nada, porque el verdadero discipulado se valida por una vida de obediencia al Señor, una vida de obediencia a Cristo. Esa es la manera en cómo una fe puede ser validada, una fe puede ser respaldada, y de hecho Cristo mismo así lo enseñó con claridad. Seréis mis discípulos, pero si hacéis lo que yo os mando. Seréis mis seguidores, si hacéis y obedecéis a mis mandatos. Cristo, Señor. Cristo, el Rey de la vida, el soberano de nuestra vida. Y básicamente de aquello es lo que trata que Cristo sea nuestro Señor, porque muchos pretenden hacer a Cristo simplemente su Salvador. Oh, sí, yo creo en Él. Sí, yo hago tales cosas, tengo tales actividades religiosas, pero mi vida no muestra aquellas cosas. Y lo que nos habla de que Cristo sea nuestro Señor es reconocer su soberanía, reconocer su derecho sobre su creación, es reconocer que no solo sea nuestro Salvador, sino que también aquello va de la mano con que Él sea nuestro Señor completo y absoluto, lo que resulta entonces en una vida que anhele vivir de acuerdo a su voluntad como prueba de una fe verdadera y no aquella vida de obediencia como un medio para el cual nosotros podemos lograr alcanzar su gracia y misericordia. Hacer a Cristo el Señor de la vida es someternos a sus mandamientos, a su voluntad, un anhelo por agradarle en nuestra manera de vivir como resultado de aquella fe que hemos tenido en Él, que nos ha dado salvación y vida eterna. Así que el Señor aclara aquí precisamente lo que significa ser parte del reino de Dios. No es tan solo una profesión de labios, no es tan solo creer ciertas verdades, no es tan solo tener ciertas actividades religiosas todas las semanas, sino aquello debe ser refrendado, confirmado, evidenciado a través de hacer la voluntad de Dios que está en los cielos. Vivir conforme a la palabra del Señor, un anhelo, un deseo ferviente en nuestro corazón de ya no vivir para nosotros mismos, sino someternos a la voluntad de Dios. Pero el problema de estos hombres es que tenían ideas erradas acerca de esto, como muchos tal vez hoy en día. Y el Señor entonces
en segundo lugar, ha de presentar las consecuencias de estas ideas erradas acerca de lo que significa realmente el reino de los cielos, el reino de Dios. Porque a quienes se dirige el Señor en este pasaje tenían un concepto equivocado de lo que significaba Cristo como su Señor. Porque estos hombres, mujeres, estas personas basaban su estado delante de Dios en relación a su linaje, en relación a su herencia, a lo que ellos eran como judíos. Ellos se sentían parte del pueblo de Dios, parte del reino de los cielos, por el simple hecho de tener generaciones de hombres del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, por el solo hecho de ser judíos. Entonces pensaban que simplemente por aquello ya eran pueblo especial delante de Dios. También basaban su definición o su idea en asuntos de ceremonias, en los ritos que ellos hacían, en sus lavamientos que Dios les había encomendado. Pero en particular acá se nos identifica un grupo de personas que basaban toda su vida religiosa en base a asuntos de experiencias, asuntos de practicalidades en la vida religiosa, y se nos identifican tres. Ellos tenían experiencias de profetizar, versículo número 22, profetizamos en tu nombre. Ellos tenían experiencias de echar fuera demonios y también experiencias de hacer milagros. Y ellos pensaban que por el solo hecho de hacer esto ya merecían el reino de los cielos, ya merecían el cielo y ya eran parte del pueblo verdadero de Dios. Y qué vano es pensar de esta manera. Qué lamentable es tener este pensamiento. Porque construir una relación con Dios en base a estas ideas de linaje, ser cristiano, porque he sido instruido de mi niñez en lo que respecta a la palabra de Dios, y he sido tal vez presentado, o he sido tal vez bautizado, o he cumplido ciertas ceremonias, o tal vez he trabajado en la iglesia, he hecho cosas tremendas, y basar y construir una relación con Dios sobre estas ideas es no considerar las enseñanzas claras de Cristo con lo que respecta a un verdadero discípulo de Él. Como el Señor dice en el versículo 26, cuando no consideramos con seriedad las palabras y las enseñanzas de nuestro Señor, y dice, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y tal vez tienen nociones básicas de construcción, y no creo que vayas a construir sobre terrenos movedizos, sobre un lugar donde no haya sido compactada la tierra con calidad, un trabajo bueno. Y si lo llegas a hacer, lo que va a ocurrir es que te puedes sentir seguro, te puedes sentir confiado, y eso te puede llevar a olvidar que en cualquier momento aquella construcción ha de caer. Un movimiento de la tierra, o fuertes lluvias, como dice el versículo 27. Descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y aquella casa cayó. Porque no es correcto construir sobre arena, sobre terrenos movedizos, sobre lugares que no tienen una consistencia como para poder construir, para levantar una vivienda allí. Así que puedes sentirte seguro estando allí mientras comparte con tu familia alguna comida, alguna conversación, pero olvidándote que cualquier movimiento podría dañar tu casa. Porque esa es una de las primeras cosas que trae, que es el autoengaño. Haciéndote sentir seguro cuando no deberías estarlo, cuando deberías estar preocupado por estar revisando constantemente los asuntos con respecto a aquella construcción. Y qué lamentable es cuando en relación a nuestra comunión con Dios también estamos engañados pensando ser algo cuando delante de Dios no somos nada, porque simplemente basamos todo esto en nuestras experiencias, en lo que hacemos, en lo que dejamos de hacer, pero no
Es lo que Cristo entonces nos ha de mostrar en este pasaje, porque construir sobre nuestras propias ideas acerca de Cristo, acerca del reino de Dios, acerca de la vida cristiana real y sincera, nos puede llevar a decir Señor, Señor. Y podemos mantener ciertas creencias, podemos tener una profesión de labios, ortodoxa inclusive, y dominar confesiones, dominar teología sistemática, dominar doctrina. Inclusive podemos llegar a tener una piedad externa, visible, pero todo aquello motivado por el ego, por la autosatisfacción, por tener un nombre, o simplemente como un medio por el cual nosotros podemos lograr ciertos beneficios de parte de Dios. Y finalmente todo lo que hacemos es ponemos nuestra fe en este tipo de cosas, olvidándonos de dónde realmente debe estar nuestra fe. Porque construir nuestras propias ideas de Cristo nos lleva a decir Señor y vivir vidas religiosas. Tal vez privarse de comida ciertos días al año, como ha ocurrido esta última semana en ciertas personas que durante todo el año viven una vida de acuerdo a lo que ellos desean. Pero durante esta semana hay que privarse de ciertas cosas porque para tranquilizar su conciencia. O por el hecho de asistir de manera regular a algún lugar de culto, semana tras semana, porque ha sido bautizado, porque la primera comunión o alguna ceremonia, o porque tiene cierta actividad dentro de la iglesia. Tal vez predicas, tal vez trabajas, tal vez enseñas, o tal vez cantas, o tienes alguna labor que hacer y piensas que tu vida cristiana es eso, la esencia de aquello simplemente es eso. Lo que te da comunión con Dios es hacer o dejar de hacer este tipo de actividades, y toda nuestra seguridad entonces termina descansando sobre este tipo de cosas. Y aquello, peor aún, es reafirmado por la opinión que oyes tal vez de otras personas acerca de ti. Pero hay algo que ningún ser humano puede ver, que es el corazón, el alma, el ser interior de la otra persona. Pero hay alguien que no puede ser engañado. Hay alguien al cual no podemos nosotros pretender engañar, porque Dios, el gran juez, no puede ser engañado, porque Él conoce cada pensamiento que nosotros hemos tenido durante nuestra vida. Él conoce cada palabra que hemos dicho durante toda nuestra existencia, cada acción que hemos hecho, pero también aquellas cosas que debíamos haber hecho y no hicimos. Él nos conoce completa y absolutamente. Entonces es obvio que en este punto cada uno de los que hoy día está escuchando deberíamos hacernos un autoanálisis acerca de dónde realmente está nuestra confianza para poder tener relación con Dios, para poder decir somos hijos de Dios y pertenecemos al reino de los cielos. Debemos autoanalizarnos y no debes ver esto como lejano, como es algo que a mí no me va a tocar, o no, es algo que a mí la verdad es que no me incumbe, porque el texto nos habla de que no son pocos las personas que han de decir en aquel día, Señor, Señor, no hicimos todo esto en tu nombre. No es un grupo reducido, sino serán muchas personas que tal vez su vida la dedicaron a hablar, a predicar, a cantar, a hacer muchas cosas, pero que finalmente su vida práctica no estaba caracterizada por una obediencia a la voluntad de Dios, a la voluntad de aquel que está en los cielos. Y tal vez muchos estábamos viviendo en esta condición, pensando ser algo, activos en la iglesia, trabajando, y la gente tenía opiniones, tal vez de cada uno de nosotros, pero sin darnos cuenta de que éramos como estos hombres que decían, Señor, Señor, pero no vivíamos en obediencia a Dios, no hacíamos lo que Él nos pedía, simplemente vivíamos para nuestro propio beneficio, estando engañados en relación a todo esto. Así que dice el verso 22, ahora muchos me dirán en aquel día, el día
del Señor. Y esto nos lleva a pensar en el final, cuando debamos dar cuenta a Dios por nuestra vida. Y se nos presenta como un juicio, donde cada persona va a estar buscando defender su caso, buscando dar pruebas en su favor. Y tiempo atrás veía por internet una noticia de un caso donde dos personas estaban acusando a una tercera de violencia ejercida sobre ellas, y con un testimonio bastante convincente, bastante emotivo. Ellos presentaron su acusación, expusieron su caso, y mientras el acusado simplemente esperaba su oportunidad para poder hablar, estaba bastante tranquilo en relación a lo que se le estaba diciendo. Y cuando llegó el turno entonces de él defenderse, simplemente tomó la palabra diciendo: Señor juez, acá tengo un video donde podrá ver lo que realmente ocurrió, porque todo esto fue grabado por un sistema de cámaras que estaba en el lugar, y puede comprobar que todo lo que estas personas han dicho es una mentira, y que la situación fue completa y absolutamente diferente. Las personas que la habían acusado agacharon su cabeza, se tomaron tapándose sus ojos por la vergüenza que sintieron en ese momento, de que en un momento bastante corto todo su argumento fue tirado al suelo. Así también nosotros debemos pensar en aquel día a la cual nuestro Señor hace referencia aquí, porque tal vez vamos a tener la intención de presentar todos nuestros pergaminos, todo nuestro actuar, todas nuestras actitudes, todo nuestro trabajo, todo lo que hicimos en una vida religiosa caracterizada por actividades públicas, demostraciones públicas de todo aquello. Pero antes de que siquiera abras tu boca para poder presentar todas estas cosas, van a ser presentadas cosas que no esperabas, tal como usamos en la ilustración. Tal vez como un video se han presentado no aquellas actitudes, no aquellas predicaciones, no aquellas echar fuera demonios, no aquellos milagros, no aquellos trabajos, sino se ha presentado tus pensamientos, las motivaciones, las palabras, las acciones que hacías en privado, las indiferencias a Dios, ese rechazo a la bondad del Creador, el daño que tal vez provocamos a otras personas, cosas que no esperábamos, cosas que no teníamos en nuestra carpeta para presentar en nuestra defensa. Queridos amigos, delante de Dios somos inexcusables. Él conoce cada instante de tu vida, cada segundo, cada minuto, cada tic-tac del reloj. Es conocido por Dios. Así que va a haber solo una sentencia para aquel juicio. Versículo 23. Entonces les declararé: nunca os conocí. Tremendas palabras son las que tenemos aquí, solemnes palabras de parte de nuestro Señor, para que podamos nosotros meditar y pensar respecto a nuestra vida. Y qué lamentable es no considerar la enseñanza de Cristo con respecto a todo esto. Qué vergüenza sería jactarse de conocer a alguien, hablar de aquella persona como que fuera tu más grande amigo, hablar a otros de la cercanía que se supone tú tienes con aquellas personas. Inclusive hablas en nombre de esta persona como si la representaras, y tal vez tengas credenciales que avalen todo esto. Tiene una gran convocatoria, muchas personas reunidas, tú estás hablando y vas a presentar a esta persona ante el público jactándote de todo esto. Y cuando la persona tome el lugar, lo primero que ha de decir, diga: la verdad es que jamás en mi vida he visto a esta persona. No sé quién es, no sé por qué habla de como si fuéramos grandes amigos. Jamás, nunca en mi vida la había visto. Así que luego le dice a las personas que la rodean: por favor, alejen a esta persona de mí, porque no sé qué lo motiva, no sé por qué hace todo esto. Es una persona que ha diseñado en su mente falsas ideas acerca de mí, ha diseñado maldad en su corazón usando mi nombre para validarse ante los demás. Qué vergüenza sería todo aquello, ¿verdad? Y eso es lo que Cristo está diciendo aquí: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad.
Son solemnes las palabras de Cristo aquí. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Queridos amigos, ¿serás acaso alguno de aquellos que profesan una fe, pero con los actos niegan todo aquello? ¿Has pensado con seriedad respecto a esto? Porque el gran problema de estas personas era que confiaban en estas cosas, pero no en Cristo. Ellos tenían entendimiento acerca de Cristo, comprendían muchas verdades acerca de Cristo, pero toda su confianza estaba en aquellas cosas, en lo que hacían, en lo que trabajaban, en lo que hablaban, pero no en Cristo, conformándose con afirmaciones mentales de estas verdades. Nunca ha sido suficiente para ser parte del reino de los cielos. No es suficiente leer la Biblia. No es suficiente dominar la doctrina. No es suficiente un intelectualismo religioso. No es suficiente orar. Hoy día, en estos tiempos, ves a presidentes llamando a orar, llamando al pueblo a acudir a Dios para ser librado de la pandemia, pero no a un caminar con Cristo, no a un llamado a la obediencia a las normas de Dios. No hay un sincero deseo por las enseñanzas de Cristo, sino más bien simplemente dicen Señor, Señor, para buscar satisfacer alguna problemática temporal. Pero cuando tú ves las leyes que se promueven por estas mismas personas, son por completo alejadas de la voluntad de Dios. Porque es muy fácil tener un lenguaje religioso. Es muy fácil hablar verdades, es muy fácil proclamar cosas, pero a la vez estar tan lejos de Dios como a estas personas le ocurrían. Señor, Señor, dicen muchos, pero simplemente para satisfacer un bienestar emocional. Por eso verás centros religiosos que solamente intentan cubrir aquella necesidad, presentando una vida simple y superficial, no llamándote a una vida de obediencia bajo el señorío de Cristo. Debes cuidarte de aquellos lugares, queridos amigos. Debes ver bien dónde pones tu pie. Cuidarte de aquellos lugares donde abundan los aplausos, donde abunda la entretención, donde abundan presentaciones, buena música, porque sin darte cuenta todas estas cosas te pueden llevar a un engaño espiritual, conformándote con decir Señor, Señor, pero sin una vida que muestre que realmente Cristo es tu Señor. Pero tampoco es suficiente una fe vaga en algún par de cosas, porque se requiere creer ciertas cosas con claridad. Mira lo que dice el verso 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras, lo que el Señor ha enseñado acerca de cómo entrar en el reino de Dios, lo que consiste realmente el inicio de la vida espiritual en las bienaventuranzas, el desarrollo de la vida y cómo debe vivirse aquella vida. ¿Qué debemos creer? Y esta es la respuesta de Cristo. Mi último punto para ir concluyendo. En primer lugar, debemos creer en Dios, que es santo, puro, que Él no puede tolerar la maldad. Él no puede tolerar una vida que pretenda vivir bajo su señorío, pero viva de acuerdo a los criterios del mundo. Es creer lo santo que es Dios, cómo Él odia el pecado. Debes creer que hay un gran abismo entre tú y Dios, que por más que te esfuerces, por más que busques un puente de obras, jamás te puede llevar a Dios, porque eres falto delante de Dios en muchos aspectos. Debes creer que no puedes ir a Él confiando en tus propios medios, no puedes ir confiando en tus ceremonias, ni en tu familia. Debes creer que el pecado te ha afectado por completo, aunque en ciertos aspectos somos buenos, por supuesto, pero aún aquellas buenas cosas están contaminadas por el orgullo, por el egoísmo, por el amor propio. Está contaminado por el pecado que ha afectado todo nuestro ser. Debes reconocer que es imposible para ti poder trazar puentes que te lleven a Dios.
debes reconocer entonces que Dios mismo es el que debe llevarte a Él. Y Él lo hizo por medio de la obra de Cristo. Cuando Él vino a este mundo caído, a este mundo en pecado, para poder reconciliar al hombre con Dios, para trazar el único camino que puede llevar al hombre a una comunión con Dios. Y a pesar de todo lo que Él sufrió, la incredulidad, el rechazo, la burla, golpes de hombres y mujeres llenos de orgullo, llenos de odio, llenos de enojo en contra de Él. A pesar de todo aquello, Él fue a la cruz del Calvario. ¡Qué gran misterio es la cruz del Calvario, queridos amigos! Que Dios cargó su santa y justa ira, que es producto del pecado del hombre. Él lo cargó sobre Cristo, perfecto, sin pecado, pero sobre Él fue cargado el pecado de aquellos que iban a creer en Él como el único que nos puede dar entrada al reino de los cielos. Es sorprendente que el Hijo de Dios muriera por sus propios enemigos, aquellos que no le consideraban, aquellos que pretendían ser algo por la actitud religiosa que tenían, pero en su corazón eran enemigos de Dios. Pero ese es el amor de Dios por su pueblo. Estas son cosas que debes creer y confiar en ello. Queridos amigos, ¿qué vas a hacer con todo esto? ¿Qué vas a hacer con las enseñanzas de Cristo? ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Te conformarás con esa vida que quizás muchos llevábamos de externalidades, de religiosidad, llamando Señor al Señor una vez a la semana, durante cierto horario en el culto, pero sin deseo de obediencia, sin deseo de santidad, sino en nuestra mente planeando lo que al otro día íbamos a hacer, lo que durante la semana íbamos a hacer, que ofendía a Dios? ¿Qué vas a hacer con todo esto? ¿Te conformarás con decir Señor, Señor, sabiendo que en aquel día todo lo que tú puedas decir no va a tener ningún valor delante de Él? Pero si vienes a Él pidiéndole perdón y nueva vida, Él te recibirá. Esto es ilustrado en el relato que viene a continuación de este pasaje que leíamos. Porque cuando descendió del monte donde dio su discurso, se encontró con un leproso que se acerca llamándole Señor. Pero mira qué diferente es en relación a las otras personas que decían Señor, Señor, pero no obedecían, no se sometían. Y mira este leproso humilde. Reconoce la autoridad de Cristo sobre todo y en particular sobre la enfermedad. Reconoce que no puede darse nada a sí mismo. Reconoce que no hay esperanza para él fuera de Cristo, sino que requiere la acción directa de Cristo sobre él, porque solo Él puede sanarle, porque solo Él puede darle una nueva vida. Y le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes limpiarlo. Y la más grande señal de que realmente ahora eres un hijo de Dios es que desearás vivir una vida de obediencia a Él, día tras día. Habrá un anhelo en tu corazón de no solamente decir Señor, Señor, sino vivir una vida conforme a los mandamientos de Dios. Descubrirás la oración verdadera y no vanas repeticiones. Vas a descubrir la palabra de Dios como norma de fe y no solamente como un libro para leer con enseñanzas morales, pero nada más que aquello. Va a haber un deseo de santidad, producto de aquella nueva vida que Dios te ha de dar. Qué diferente es todo cuando pones atención a las palabras de Cristo. Porque cualquiera que oye estas palabras y las hace, dice Cristo, le compararé a un hombre prudente. Ya no confiarás en la fe de otros. No vas a confiar en tu linaje, en la fe de tus padres. No vas a confiar en ceremonias o actividades religiosas que puedes cumplir fielmente en tu iglesia, pero que no te pueden dar acceso al reino de los cielos.
sino que confiarás en lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario. No solo va a haber admiración por Cristo, sino va a haber obediencia a Él. Y aquello será garantía de que realmente perteneces al reino de los cielos, de que realmente estás en Cristo. Y a los que están en Cristo, ninguna condenación hay. Que el Señor te ayude a hallar la salvación en Cristo y puedas ser atraído a Él para perdón de pecados, salvación y vida eterna.